Buenas noches. Buenas noches, entonces ya esta sesión ya tiene el control, entonces ya puede iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández. Actualmente soy residente de cuarto año de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el día de hoy vamos a hablar sobre consideraciones anestésicas para la reconstrucción traqueal. Entonces, dando inicio con el contenido, primero vamos a mencionar algo sobre introducción de este tipo de patologías, el planeamiento de la cirugía, manejo en el intraoperatorio, que se va a dividir en la inducción, el periodo de resección, de anastomosis, el emerger de la anestesia, los cuidados posoperatorios y unas consideraciones para llevar a casa. Entonces, primero, mencionar que este tipo de pacientes que llegan a esta situación de la intervención quirúrgica, previamente ya han tenido algún tipo de intervención. Usualmente son pacientes que van a tener lesiones de tipo estenótico, ya sea secundarios a tumores o estenosis posintubación, que ya previamente han recibido un manejo con dilataciones que no han funcionado. Usualmente se hacen hasta dos o tres intentos previo a que se tome la decisión de llevar al paciente a cirugía. Entonces se habla de que una estenosis va a ser significativa y tendrá una indicación quirúrgica cuando esta representa más del 50% de obstrucción de la tráquea o el 70%, esto principalmente en los casos donde hay más síntomas. Hablamos de que si esto se tiene en cuenta en milímetros, sería más o menos de 8 milímetros y de 5 milímetros lo que quedaría del diámetro disponible en la tráquea. Esto va a ser secundario a múltiples causas, dentro de las cuales tenemos lesiones malignas o lesiones benignas, siendo la gran proporción de ellas lesiones benignas, especialmente las causas secundarias al trauma o posteriores a la intubación, que estas van a representar casi hasta el 86% de las causas que tenemos secundarias a esto. Tenemos también otras causas que pueden ser congénitas, usualmente son dadas en la primera parte de la infancia, siendo llevados estos pacientes a cirugía, lo cual no va a ser un capítulo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar especialmente es en las consideraciones anestésicas, pero para el paciente adulto tenemos también los tumores. Casi el 80% de estos tumores van a requerir em, una anastomosis primaria y con esto va a ser suficiente. Un 10% de ellos pueden llegar a necesitar prótesis y hasta un 10% van a quedar con tubos en T. También tenemos unas causas inflamatorias dentro de las cuales están la granulomatosis de Wegener, que es especialmente la que se trata con una intervención quirúrgica. Las demás usualmente son de tratamiento médico y también tenemos algunas causas infecciosas que pueden llegar a generar este tipo de patología. Dentro de los síntomas más frecuentemente asociados a estos pacientes, vamos a tener la disnea, el estridor, la dificultad para la expulsión de las secreciones, la hipoxemia y la disfonía. También en algunos casos donde tenemos patologías neoplásicas podemos ver la presentación de la hemoptisis y estos usualmente se van a desencadenar una vez cumple el paciente con un 50% de obstrucción de la vía aérea. Se habla de que cuando llega al 70% es que se empieza a presentar la disnea en el reposo y empiezan a generar mayores complicaciones a nivel ventilatorio. Entonces es importante que antes que entremos más en materia, tengamos en cuenta qué pacientes no van a ser llevados a este tipo de procedimientos. Serán entonces los pacientes que tengan disfunción pulmonar severa, dependientes de ventilación mecánica o con el requerimiento de una intubación orotraqueal prolongada. ¿Por qué? Pues porque esta es una de las causas por las cuales se genera la estenosis. Entonces, toca primero esperar que esto resuelva para poder llevar al paciente en el tiempo después a una intervención quirúrgica. También tenemos el uso de los corticoides. Se ha descrito que los pacientes que tienen uso de prednisona más de 10 miligramos al día son pacientes que no serían candidatos a menos de que se haga una suspensión de 2 a 4 semanas antes del procedimiento, porque esto va a generar un impacto bastante importante en riesgo de disencia de herida y de infecciones, por lo cual estos pacientes, a menos de que se haya suspendido ese tratamiento, no deberían ser llevados a procedimiento quirúrgico de resección. También pacientes con radiaciones en cuello, lesiones extensas que no permitan la reconstrucción o microangiopatías que no nos permitan el abordaje adecuado
del cuello. Entonces, quiero detenerme un poco sobre la estenosis posintubación, recordar que esto empezó a hablarse a mediados de los años 50, donde inicialmente se hablaba de que tenía una incidencia relativamente baja. Sin embargo, a medida que se empezó a estudiar más, se encontró sobre los años 80 que la incidencia iba sobre el 10 al 20% de los pacientes que requerían intubaciones prolongadas, esto secundario principalmente a los neumotaponadores que teníamos en esa época, que eran de alta presión. Sin embargo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se encontró y se logró disminuir esta incidencia hasta un 1 o 2% gracias a la mejoría de esos neumotaponadores que ahora son de baja presión. Sin embargo, es muy importante mencionar pues el contexto de pandemia que tuvimos sobre el principio de del año 2020, que afectó pues en gran proporción a todo el mundo, y esto pues generó una intubación pues masiva de muchas personas que terminó aumentando la incidencia casi hasta un 30%. Se habla de que las causas secundarias a la intubación pueden ser relacionadas con el paciente, con el tubo, con la intubación o con los cuidados de la misma, siendo principalmente la intubación per se, el principal mecanismo por el cual el paciente va a hacer una estenosis. Se habla de que incluso con 2 o 3 horas de intubación pueden incluso aparecer algo de úlceras o algo de lesiones, esto especialmente cuando tenemos presiones muy altas de los neumotaponadores en la vía aérea. Incluso por eso tenemos también el conocimiento de que deberíamos ser muy cuidadosos con las presiones que manejamos con los neumotaponadores para evitar que haya lesión sobre la mucosa. La media de cuándo se va a producir las estenosis va a ser más o menos sobre el día 12, aunque se han descrito que pueden aparecer entre los 2 hasta los 40 días. Tenemos también otras consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo las características del paciente, en donde se ha visto que la desnutrición, el sobrepeso, el reflujo, la diabetes, la inmunosupresión o los estados de choque, sea cardiogénico, infeccioso, eh, son los que más van a predisponer a que el paciente pueda generar una estenosis posterior a la intubación. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, empiezan a aparecer algunos miedos, de los cuales entonces están los más relevantes, que pues creo que a todos nos ha pasado, es, voy a perder la vía aérea, no voy a poder ventilar a este paciente y no lo voy a poder intubar. ¿Cómo hago yo para resolver estos miedos o estas dudas que me generan? Entonces, vamos a ir poco a poco resolviendo estas 3 preguntas, que la idea es que podamos resolverlas de una forma acertada al finalizar la charla. Dentro de las consideraciones anatómicas, recordarles la longitud de la tráquea, tenemos que va a ser de 10 a 12 centímetros, con un diámetro promedio de unos 12 milímetros, siendo el máximo hasta 16 a 18 milímetros en algunos adultos. Tenemos que va a estar constituida de 15 a 22 cartílagos y tenemos que se va a dividir en 2 porciones si lo consideramos en su división anatómica. Una porción, perdón, voy a colocar aquí el puntero, una porción cervical que va a ir desde el cartílago cricoides hasta la entrada del tórax en el borde de T12, más o menos compuesta de 6 a 7 anillos, y después tenemos una tráquea torácica que va a ir desde T12 hasta el borde superior del esternón, más o menos sobre T5, en otros describen hasta T6, con una cantidad de 6 a 7 anillos en promedio. Tenemos adicionalmente que la tráquea va a tener más o menos de 2 a 3 centímetros de movilidad, que esto va a ser bastante importante porque esto es lo que nos permite que durante las resecciones no vayamos a tener tanto, digamos, sufrimiento cuando son resecciones tan extensas. Ahora, quiero mencionarles que para el contexto quirúrgico, la tráquea se debe dividir en 3 porciones. Una tráquea proximal, que se habla desde el cartílago cricoides hasta más o menos unos 2 centímetros debajo del cricoides. Tenemos la tráquea media y tenemos la tráquea distal. La tráquea media y la tráquea distal usualmente separadas más o menos por unos 4 centímetros aproximadamente de la carina, que es donde vamos a tener el punto de corte. La gran mayoría de las lesiones que vamos a tener y los pacientes que nos vamos a enfrentar van a ser de la tráquea superior o la tráquea proximal, seguido de la tráquea media y por último la tráquea distal o esos tumores que especialmente van a ocupar aquí la carina.
Hablando de las estenosis, tenemos diferentes formas de clasificarlas. Tenemos, por ejemplo, esta que se menciona para el ámbito quirúrgico como estenosis cortas, que son menores de 1 centímetro. Tenemos las estenosis complejas, las mayores de 1 centímetro, esto hablando desde la longitud, y las pseudoglóticas, que son las que especialmente se asocian a las traqueostomías, que podemos ver esta usualmente secundaria a rupturas traqueales y en donde se empiezan a generar todo este tipo de efecto fibrótico sobre ellas. Como les había mencionado, tenemos otro tipo de clasificaciones, ya sea por su etiología, por su localización, la extensión. También tenemos el grado de obstrucción, que esto lo vamos a hacer mediante la fibrobroncoscopia y esto va a ser también bastante importante tenerlo en cuenta, especialmente entonces vamos a tener como referencia el grado 1, el grado 2, el grado 3, en donde hablamos que este es más o menos el 50% de estos pacientes que son los que se pueden llevar con cierta cautela, pero los grado 3 y grado 4 serán los donde más retos nos van a generar a nosotros y tenemos que tener especial cuidado con ellos. Y pues como les había mencionado, por su morfología también. Entonces, dentro de la valoración preanestésica, en donde ya empezamos a hablar como el planeamiento de este paciente. Entonces, primero tenemos que evaluar la tipo de sintomatología que va a tener el paciente. Especialmente dos van a ser los signos o síntomas que nos van a marcar el posible grado de obstrucción que puede llegar a tener o qué tan difícil puede llegar a ser este paciente en el manejo perioperatorio, especialmente con el estridor y con la ortopnea. Este último va a ser bastante importante porque nos puede llegar a limitar la inducción anestésica y la forma de abordar la vía aérea. También tenemos pues el consumo del cigarrillo, que es una de las causas principales de las patologías neoplásicas de la tráquea. Se recomienda que el cese debe hacerse 4 a 8 semanas previo al procedimiento. También es importante averiguarle al paciente sus comorbilidades cardiovasculares porque se ha descrito que casi hasta un 10 a un 15% de estos pacientes con la manipulación de la vía aérea durante este tipo de procedimientos pueden llegar a tener isquemia miocárdica, especialmente esos pacientes que ya han tenido algún tipo de comorbilidad previa a nivel cardiovascular. Entonces va a ser importante también evaluar esto y sus antecedentes, pues lo que ya sabemos, las medidas antropométricas, también la valoración de la vía aérea, la cual va a ser bastante importante, recordando que aquí no solamente van a ser útiles los predictores de vía aérea que ya conocemos normalmente, pues no me voy a tener mucho en ellos, pero el Mallampati, la apertura oral, los cuales van a ser de suma importancia, pero tenemos que recordar que aquí el problema especialmente no va a ser sobre la cavidad oral, em, que es donde la gran mayoría de ellos nos pueden llegar digamos, a servir, sino que esto va a ser principalmente es por dentro, a nivel, digamos, de un punto donde no estamos viendo. Entonces, aquí donde más importa la valoración de la vía aérea va a ser con las ayudas diagnósticas dentro de las cuales tenemos la tomografía, que puede ser en 2D o en 3D con reconstrucciones traqueales, que va a ser una medida bastante importante, ya que nos va a hablar no solamente de la estenosis, sino de las estructuras adyacentes que vamos a tener a ella, y esto nos va a ayudar a planificarnos también, así como la fibrobroncoscopia, en donde nos hablan de la longitud especialmente y las características que va a tener esta eh, estenosis de forma intrínseca o si tenemos, digamos, alguna patología, también la vamos a poder ver a través de ella. Entonces, aquí es más o menos las tres clasificaciones que les había mencionado anteriormente, las cortas, las complejas y las pseudoglóticas. También es importante evaluar las pruebas de función pulmonar, teniendo en cuenta que algunos de estos pacientes pueden llegar a tener algún tipo de comorbilidad pulmonar, como EPOC. Entonces, será importante el uso de pruebas pulmonares, como la espirometría. Adicionalmente, en los pacientes que van a tener resecciones distales, será clave porque muchas de ellas pueden asociarse a neumonectomías o SLIPs bronquiales, los cuales van a requerir la evaluación de esto, pues para mirar si el paciente con su capacidad residual de este tejido pulmonar remanente va a ser suficiente pues para mantener una adecuada funcionalidad respiratoria. Entonces, em, aquí la monitoría del electrocardiograma, incluso en algunos pacientes que tienen el compromiso cardiovascular
de antecedente, se recomienda el uso del ecocardiograma, aunque no está indicado para todos los pacientes, el uso de los hemoderivados y de la unidad de cuidado posanestésico y posoperatorio, perdón, de cuidado intensivo. La mayoría de estos pacientes van a ir a la unidad de cuidado intensivo para su vigilancia en el posoperatorio, y a pesar de que no es una cirugía que tiende a tener mucho sangrado, pues sí tenemos que recordar que son múltiples las estructuras vasculares que vamos a tener alrededor. Entonces, dependiendo de las características del paciente, se hará la reserva de los hemoderivados. Ahora pasamos a la parte ya del planeamiento, en donde tenemos que mencionarles que la mayoría de estas intervenciones que se realizan son aproximadamente unos 4,5 centímetros, más o menos 7 anillos, y se habla de unos 6 anillos como medida máxima a tener en cuenta que va a ser lo permitido en estos pacientes. Ahora empiezan a surgir unas preguntas en cómo vamos a planear eso. ¿Cómo induzco al paciente? ¿Cómo aseguro yo la vía aérea? Si le doy un mantenimiento con anestesia inhalatoria y opioide, o solo lo hago con anestesia endovenosa, y cómo voy a ventilar el paciente. ¿Por qué? Esa parte de la ventilación va a ser importante porque vamos a tener un momento de la cirugía donde va a estar abierta la vía aérea. Entonces, ahora, dentro de esa planeación, tenemos que conocer la anatomía, la resección propuesta, dónde va a ser la incisión, la evaluación preoperatoria que ya le hicimos, el monitoreo del paciente, cómo va a ser la ventilación, si vamos a requerir em, diferentes modos ventilatorios, como va a ser el régimen farmacológico para el mantenimiento anestésico, la analgesia y la emergencia. Dentro de todo este proceso es muy importante esa verificación de esas listas de chequeo, teniendo la disponibilidad de todos los elementos disponibles para la intervención quirúrgica. Y es muy importante tener en cuenta la cooperación entre el anestesiólogo y el cirujano, donde debe haber una comunicación bastante asertiva, la cual voy a estar mencionando bastante y voy a estar haciendo bastante énfasis durante la charla. Entonces, dentro de esas ubicaciones, como les había mencionado, la más frecuente de ellas va a ser la estenosis subglótica. Es importante mencionar que esta tiene, a pesar de que es la, digamos, más fácil de acceder, entre comillas, tiene el mayor riesgo de hacer una reestenosis y un edema secundario en la vía aérea. Usualmente tenemos que esta va a ser la principal causa debido a que aquí es donde usualmente es donde queda alojado el neumotaponador, usualmente ubicándose en el hasta los 4 centímetros después de la glotis. Tenemos que las lesiones malignas van a tender a ubicarse en la parte más distal, y usualmente van a ser lesiones un poco más grandes, un poco más severas. Es importante que durante esta exploración em, tengamos en cuenta el nivel exacto donde van a hacer la intervención quirúrgica, porque incluso los pacientes, perdón que me adelante aquí un poco, los pacientes que van a hacer resecciones un poco más distales, va a cambiar el tipo de técnica quirúrgica que van a requerir. Usualmente, la mayoría de ellos van a hacerse mediante van a hacerse a través de cervicotomías em, en las resecciones medias y superiores. Sin embargo, en las resecciones más distales, incluso vamos a necesitar esternotomías o incluso toracotomías, porque pueden realizarse incluso por videotoracoscopia y pueden realizarse también con intubaciones selectivas. Por eso es muy importante esa comunicación, como les había dicho anteriormente, para saber cómo voy a yo a planear ese tipo de intervención y mi manejo de la vía aérea durante todo el intraoperatorio. Entonces, aquí este va a ser el reto, si podemos asegurar o no la ventilación, especialmente cuando tenemos estas lesiones más distales. Entonces, para contarles un poco antes de entrar en materia, pues para tener un contexto de qué es lo que hacen en el procedimiento, y entonces qué es lo que nosotros esperaríamos o qué vamos a hacer dependiendo de los pasos que vamos a tener durante la cirugía, tenemos que hablar que la cirugía consta de tres pasos o de tres fases. La primera, una fase de disección, en donde pues vamos a tener la exposición de la tráquea. Durante esta fase, pues aquí inicialmente vamos a tener un manejo conservador de la vía aérea, especialmente donde nos van a dar más retos
va a ser en el segundo periodo donde empieza la movilización, la resección y la anastomosis de la vía aérea, teniendo en cuenta que durante esta fase esta va a estar abierta y puede que sea difícil durante ella asegurar la ventilación de este paciente. Entonces, esta es la que de pronto nos puede dar un poquitico más de temor durante el intraoperatorio, ¿sí? Y por último, vamos a tener la fase de cierre y posteriormente, pues ya el despertar del paciente. Ahora, ya teniendo en cuenta en el intraoperatorio, vamos a nuevamente empezar como a organizarnos y a planear cómo va a ser nuestro como orden mental o nuestra lista de chequeo. Esto nuevamente lo menciono porque es muy importante tener estos pasos para hacer un adecuado manejo de estos pacientes. Entonces, nuevamente la inducción, la vía aérea, la ventilación, ya el momento de la resección traqueal, la anastomosis y por último ya el emerger de la anestesia. Entonces, durante ese momento de preparación, lo más importante aquí es, antes de empezar con la monitoría, evaluar los signos del paciente y mirar si el paciente va a ser em, un paciente candidato a acostarse en el decúbito supino, que sabemos que algunos de ellos no van a ser capaces y nos va a cambiar de pronto un poco el plan. Recordar que estos pacientes, la mayoría, solo van a necesitar la monitoría básica de ASA. Es importante tener en cuenta que este paciente debe tener dos accesos vasculares, idealmente de 18 Gauss o mayores. Tenemos adicionalmente que los pacientes deben tener una monitoría estricta de la temperatura porque el escalofrío en el posoperatorio puede ser una causa de complicaciones. El uso de la línea arterial puede hacerse especialmente en los pacientes que vamos a tener estrategias ventilatorias como la ventilación en jet, en donde aquí la oxigenación y la ventilación van a ser un poco difíciles de monitorizar con la máquina de anestesia y vamos a necesitar el uso de la gasometría arterial. Tenemos también el uso de la profundidad anestésica, que lo vamos a dejar especialmente para los pacientes con anestesia total endovenosa, aunque cada vez hemos visto más cómo se usa también incluso durante la anestesia balanceada. El uso del catéter venoso central se podrá llegar a utilizar, esto especialmente en los pacientes con comorbilidades cardiovasculares en los que se prevé el uso de los vasopresores en el intra y en el posoperatorio. Se recomienda que la canalización de estos se haga principalmente sobre los accesos subclavio o femoral, dejando el yugular interno libre para no tener ningún tipo de intervención sobre la área quirúrgica a intervenir. El uso de la sonda vesical, esto especialmente por no solamente en el cuidado en el intraoperatorio del gasto cardíaco, sino también pues porque el paciente va a estar inmóvil varios días, entonces también va a requerir una sonda vesical. La monitoría de la relajación neuromuscular es muy importante y el paciente debe estar eh, con una reversión completa de esto previo a la extubación, porque también se ha visto que es un factor importante durante el posoperatorio que incide en complicaciones. Todo el equipo disponible de vía aérea difícil, todo el carro de vía aérea difícil que tengamos disponible, ya que dependiendo del grado de estenosis podemos tener más o menos limitaciones para hacer el abordaje de esta. Entonces, es mejor tener todos los equipos disponibles en sala que estar en un momento de estrés donde no pueda ventilar al paciente, corriendo y solicitando estos dispositivos. Entonces, es importante que el equipo quirúrgico esté presente durante el momento de la inducción en el caso tal de que se requiera una intervención quirúrgica de emergencia en la vía aérea. Algunos de estos pacientes incluso pueden llegar ya traqueostomizados, pero la gran mayoría de ellos vamos a ver que son pacientes que nos va a tocar hacer el abordaje inicial de la vía aérea a nosotros. Entonces, tenemos aquí, les quiero mostrar un video de un caso y la monitoría que teníamos preparada antes de empezar con el paciente, en donde estábamos con SedLine, teníamos ya preparado el equipo de anestesia total endovenosa con un Smartiva, teníamos un video endoscopio disponible en la sala, el cual se conecta a esta cámara. También teníamos disponible el broncoscopio y el videolaringoscopio CIMAC.
teníamos nuestro laringoscopio convencional, una máscara laringea y, como lo ven, diferentes diámetros de tubos endotraqueales reforzados, tubos endotraqueales también convencionales. eh, y esto es importante tenerlos todos dentro de la sala porque no solamente van a ser utilizados por nosotros, sino también van a ser en algún momento dado requeridos por el cirujano, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, dentro de estas estrategias de la inducción, es muy importante la comunicación con el paciente y con el cirujano. Hay tres formas de abordar estos pacientes. Entonces, dentro de la más frecuente que tenemos en la inducción va a ser la inducción endovenosa, seguida de la inhalatoria y por último la del paciente despierto. Entonces, vamos a empezar con la menos frecuente, que va a ser la del paciente despierto. Usualmente esta va a ser dejada para los pacientes que tienen estenosis muy significativas con grados de obstrucción muy importante, en donde el inducir al paciente puede incluso ser un sinónimo del perder la vía aérea. Por eso en este caso la recomendación es hacerlo con anestesia tópica. Incluso se ha descrito que este paciente lo que se hace es inicialmente topicalizar el paciente con una estrategia spray as you go, en donde se va a medida que se va invadiendo en la vía aérea con un fibrobroncoscopio, se va topicalizando esta para ir avanzando y una vez se llega al punto de la estenosis, se debería hacer una dilatación de la estenosis en la medida de lo posible para después a través de esto colocar un tubo endotraqueal o un tubo endobronquial. Lo difícil de esto va a ser la colaboración del paciente. No todos los pacientes van a colaborar y van a ser candidatos idóneos para esto. Em, e incluso esto puede llegar a tener algún tipo de complicaciones si el paciente no es colaborador durante la inducción. Tenemos la otra, que es la inducción inhalatoria. Usualmente se deja para esos pacientes que tienen un grado de estenosis importante, en donde se esperaría no perder la vía aérea. En este caso, esta inducción inhalatoria, la recomendación es que se haga durante 5 minutos, idealmente no utilizando presiones positivas altas, menores de 20, idealmente, y se debe complementar esta con la topicalización de la vía aérea. Esta, la ventaja que nos da es que nos permite revertir a la ventilación espontánea del paciente con el fin de no perder la vía aérea. Tenemos con esta los riesgos especiales que va a ser desaturación del paciente secundario a un acceso de tos que le puede dar al paciente, edemas de presión negativa o fuerza que haga durante el paciente, recordando que durante la inducción inhalatoria muchos de estos pacientes se agitan y esto puede llegar a ser algo deleterio también para él. Ahora, por último, la más utilizada es la endovenosa, que puede hacerse con o sin relajante. Entonces, el uso del relajante aquí especialmente es con el fin de no perder la vía aérea, con el fin de tener como cierto control sobre esta, si en el caso tal de que estemos en una vía aérea donde no podamos ventilar. Sin embargo, la mayoría de estudios han encontrado que la mejor inducción es cuando se hace con relajante, debido a que esto proporciona una mejor capacidad de abordar la vía aérea en el primer intento. Usualmente la combinación que tenemos de los medicamentos a usar en este paciente son los que conocemos usualmente como la lidocaína, la cual se recomienda utilizar de 1 a 1,5 miligramos por kilo, la cual busca ayudar a disminuir la respuesta simpática inducida por la inducción anestésica, un hipnótico, que el que más se describe es el propofol, aunque también se han visto estudios con el uso de ketamina gracias a sus efectos broncodilatadores y a menor depresión respiratoria, y el opioide como protección neurovegetativa, dentro de los cuales podemos utilizar el REMI o el fentanil. Lo que buscamos es utilizar los medicamentos que tengan acciones rápidas y duraciones cortas, recordando que durante este periodo de la inducción va a ser importante una adecuada preoxigenación. Usualmente
tenemos en nuestra cabeza que con 2 a 3 minutos va a ser suficiente para preoxigenar y desnitrogenizar al paciente. Sin embargo, como este paciente va a tener una estrechez en su vía aérea, la recomendación es que al menos esta sea por 5 minutos. Entonces, todos los dispositivos disponibles que tengamos a nuestra disposición deberíamos tenerlos en la sala para el abordaje de la vía aérea. Se ha descrito que casi el 39% de los pacientes se hacen con tubos endotraqueales o con tubos endobronquiales. Otro gran porcentaje se hace con máscara laringia y otro gran número de ellos se harán con cánulas de traqueostomía, las cuales ya vienen previamente instauradas cuando el paciente llega a su intervención quirúrgica. Por último, hemos tenido dos estrategias como el uso del ECMO e incluso también intervenciones sin intubación que cada vez están cogiendo más fuerza, pero esto especialmente el ECMO dejado para los pacientes más críticos y la que se hace sin intubación para las lesiones que están bien superiores y donde el paciente es bastante colaborador. En cuanto a los tubos endotraqueales, es importante tener diversos tamaños. Usualmente vamos a buscar tener tamaños más pequeños de los usuales. Recomiendan incluso tener desde 4, 4,5, 5 hasta 6,5, recordando que tubos de mayores tamaños puede que no vayan a pasar por el grado de estenosis que vamos a tener. Se debe tener también los tubos reforzados y los tubos convencionales, las variedades microlaringias o también conocidos como los tubos endobronquiales que más adelante se los voy a mostrar, las máscaras laringias disponibles para el paciente, los equipos de vía aérea avanzada, como ya les había mencionado, y si se prevé que el paciente requiera circulación extracorpórea o ECMO, se debe tener al equipo de perfusionista disponible en la sala de cirugía. Entonces, en cuanto a la intubación convencional, esto usualmente va a depender del grado de obstrucción. Usualmente se habla de que esos grados de 50%, ese grupo 2, podrán ser pacientes que se les podrá colocar un tubo que va a ser de menor calibre. Especialmente en los adultos se recomiendan tubos 5 o 4,5 para este tipo de estenosis. Em, pero con el desarrollo de la tecnología se hizo unos tubos especiales, unos tubos endobronquiales, los cuales van a tener una mayor longitud. Aquí entonces vamos a tener un tubo estándar 7,5 y un tubo endobronquial 7,5, en donde vemos que su longitud promedio del tubo endobronquial más o menos es de 30 a 35 centímetros, mientras que la del tubo endobronquial va a ser más o menos de 40 centímetros y donde vamos a tener que va a tener un neumotaponador mucho más pequeño, generando menor trauma sobre este tejido y sobre esta mucosa. Estos tubos endobronquiales no están disponibles en todas las instituciones, sería lo ideal a tener a disposición, pero si no lo tenemos, podemos utilizar tubos convencionales reforzados y especialmente de tamaño 5 idealmente. Entonces lo que se busca aquí es colocar el tubo distal a la obstrucción que vamos a tener y a través de este ventilarlo. Tenemos el uso de la máscara laringia, que cada vez está tomando mayor auge y un mayor impacto, también porque se ha visto que nos permite una adecuada ventilación. Esto va a ser menos traumático sobre el tejido. Hablamos que esta nos va a permitir tener presiones bajas en la vía aérea, menores eh, de 25 milímetros de mercurio, perdón, saturaciones óptimas y también nos vamos a tener hipercapnias permisibles, que lo ideal es que no sean superiores a 50 milímetros de mercurio. Va a ser especialmente útil en esas vías aéreas difíciles que ya sabemos que van a ser per se de rescate y también van a ser muy útiles en la posanastomosis y en el emerger porque son las que menos irritación van a generar sobre la vía aérea. Tenemos que recordar que estas van a estar contraindicadas en los contextos del sangrado, de los tumores traqueales o laringios, aperturas que vayan a estar muy restringidas o hernias diafragmáticas. A través de la máscara laringia vamos a poder colocar ya sea los tubos especiales para la ventilación en jet o también podemos utilizar a través de ella el paso del fibrobroncoscopio, lo cual va a ser una medida bastante importante y bastante útil durante la resección.
lo cual no lo he encontrado en la literatura, pero es una estrategia que pude ver en el hospital de la Universidad de Antioquia, en donde aquí estamos viendo un paciente que tiene asegurada la vía aérea superior con una máscara laringia y donde a través de ella colocan un fibrobroncoscopio, el cual busca identificar la estenosis traqueal y lo que busca hacer es en vivo delimitar la estenosis. Esto lo que le va a servir es al cirujano para poder conservar la gran mayoría de tejido sano, para, digamos, no hacer una resección mayor de la necesaria. Entonces aquí lo que se hace es, se mira el inicio de la estenosis en su inicio proximal, se hace una iluminación em, transtraqueal, permitiendo que el cirujano marque el punto donde está, digamos, el inicio de la estenosis. Aquí vemos cómo está marcando el punto donde va a ser eh, el inicio de la estenosis. Listo. Y después, a través de la estenosis, avanzamos el fibrobroncoscopio. Entonces, esta sería una estenosis, como les había mencionado, compleja. Y más o menos en este paciente era una estenosis del 70% de la luz. Y ya aquí vamos a ver cómo llegamos a la porción distal, donde está finalizando la estenosis, donde van a hacer nuevamente la marcación. Y esto lo que nos va a permitir es conservar la mayor parte de tejido sano y hacer la resección menos amplia que se pueda hacer, sino solamente en el espacio en donde donde está realmente comprometido. Entonces, en cuanto a las estrategias ventilatorias, esto toma realmente importancia en esa segunda fase, como les había mencionado, de la cirugía, en donde vamos a tener la vía aérea abierta. Aquí lo que debemos buscar es un adecuado intercambio gaseoso, minimizando la ocupación de aire, evitando el movimiento, porque el movimiento de la caja torácica puede limitar o puede hacer más difícil la intervención quirúrgica, evitando la pérdida sanguínea y la movilización de las secreciones. Entonces, dentro de este tipo de estrategias ventilatorias vamos a tener la apneica intermitente, la ventilación cruzada, que puede hacerse con tubo endotraqueal o con máscara laringia, la ventilación en jet de baja o alta frecuencia, el uso del ECMO venovenoso o en algunos casos del ECMO venoarterial, o el paciente que no va a tener ningún tipo de dispositivo en la vía aérea y se hace a través de una máscara facial. Entonces, esta ventilación de campo cruzado, o pues con su nombre en inglés original crossfield, lo que busca es colocar un tubo endotraqueal o una máscara laringia inicialmente en la porción superior o en la parte proximal de la estenosis, asegurando la ventilación a través de esta, permitiendo que pase el flujo disponible a través del grado de estenosis que éste va a tener. Una vez se haga la resección o la apertura de la vía aérea, lo que se va a hacer es la colocación de otro tubo endotraqueal a través de la porción distal que queda, para hacer una adecuada ventilación de los pulmones, dejando todo este campo para que el cirujano trabaje. Por último, lo que se hace es, una vez se empiezan a hacer las suturas, usualmente alrededor de la tráquea, dejando este remanente para poder hacer la remoción de ese tubo. Después se hace la anastomosis y una vez a través de la anastomosis se coloca otro tubo endotraqueal ya para terminar el procedimiento. Eso es más o menos como la estrategia de la ventilación crossfield. También se puede utilizar en los casos donde se van a hacer intervenciones bronquiales. Esto se hace avanzando el tubo a través de la luz del bronquio que no se va a intervenir, como por ejemplo lo vemos en este caso, en donde se hace la colocación de el tubo endotraqueal en el bronquio izquierdo para permitir que se haga la resección del bronquio derecho.
Entonces, durante esta ventilación es lo que vamos a terminar viendo, donde vamos a tener un tubo que va a ser un tubo estéril con un circuito nuevo, en donde va a permitir que toda la parte distal de la vía respiratoria se continúe ventilando. Las ventajas de este tipo de ventilación va a ser que nos va a proteger frente a la aspiración, va a ser fácil la succión distal, vamos a tener asegurada la vía aérea y vamos a tener un adecuado control sobre la ventilación y la oxigenación del paciente. ¿Cuáles son sus desventajas? Que va a limitar el campo quirúrgico. Esto puede que sea un poco difícil para el cirujano. Sin embargo, en los cirujanos más expertos y más hábiles, esto pues realmente no termina siendo una limitante. Puede favorecer algún tipo de complicaciones durante la colocación del tubo, como por ejemplo las lesiones de la mucosa, si no se hace una adecuada colocación de este tubo estéril, si no se intenta, digamos, colocar a la fuerza. También en el momento de la extubación, si no se hace de forma precavida, puede que todas estas suturas que se están haciendo alrededor de la tráquea se dañen y se daña la anastomosis y en ocasiones también va a generar dificultad pues para la visualización de las cuerdas vocales. Se recomienda que durante este proceso podemos llegar a tener episodios de desaturación. La recomendación es que se suba la FiO2 casi hasta el 70% para mantener unas saturaciones en meta y se permite durante estos momentos, porque van a haber secuencias durante la anastomosis que se va a retirar, se va a volver a colocar el tubo. Esto lo que nos va a favorecer es a una hipercapnia que va a llegar a ser permisiva, más o menos hasta unos 50, 60 es lo que se permite de capnografía en el paciente. En cuanto a la ventilación en jet, entonces vamos a tener la ventilación de baja frecuencia o de alta frecuencia, en donde vamos a tener que a través de un tubo delgado, más o menos de un milímetro, con un catéter con un orificio de 1 milímetro aproximadamente, a unas presiones altas, más o menos entre unos 15 y 20 psi, vamos a dar unas respiraciones por minuto. Cuando hablamos de una baja frecuencia, esto será de 10 a 20 respiraciones por minuto y por alta frecuencia pueden subirse incluso hasta 100 a 400 respiraciones por minuto. Esto usualmente va a ser controlado por un interruptor que va a ser neumático o un interruptor eléctrico. La ventilación en jet de baja frecuencia nos va a limitar a que no va a dar unos volúmenes corrientes muy predecibles y pueden llegar a ser incluso mayores de los que nosotros, digamos, deseemos y lo que buscamos. Y esto puede hacer que haya una expansión torácica significativa y que esto limite, digamos, la intervención quirúrgica. Los de alta frecuencia requieren unos dispositivos especiales, pero estos permiten poder controlar la presión de conducción, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio y usualmente van a mantener unos volúmenes corrientes de unos 2 a 5 mililitros por kilo. Es lo que usualmente vamos a llegar a obtener durante esta frecuencia que va a ir disminuyendo la cantidad de volumen corriente a medida que vamos aumentando la frecuencia respiratoria. Esto nos favorece a que el vaciamiento em, a que la ventilación de los pulmones sea mínima y la expansión torácica sea mínima y esto permita una adecuada, digamos, campo quirúrgico para el cirujano. Una desventaja que tiene esta ventilación de alta frecuencia va a ser que va a evitar o va a disminuir o va a limitar que el pulmón se vacíe completamente porque disminuyen esos tiempos expiratorios. Y eso va a hacer que el paciente pueda llegar a generar barotrauma, lo cual es uno de los principales, digamos, desventajas o complicaciones asociadas a este tipo de ventilación. Realmente, esta es una medida bastante útil que sirve como una medida de rescate, ya que se permite colocar a través de un tubo endotraqueal, de la ostomía o de la máscara laringia, ya que es un tubo de un calibre bastante delgado, pero pues la limitación va a ser la monitoría, la posibilidad del barotrauma o la contaminación con secreciones, porque esto lo que va a estar es enviando un constante flujo, que eso puede también mover sangre y mover secreciones durante la vía, en la vía aérea. Entonces es una estrategia útil que es necesaria familiarizarse con ella para hacer un adecuado uso de la misma. Tenemos la circulación extracorpórea y la terapia ECMO, especialmente dejada para
las resecciones carinales, que fue como lo que empezó a darle inicio a este tipo de formas de asegurar la ventilación en estos pacientes, más o menos hace como unos 80 años, pero con el advenimiento del ECMO la tendencia es a que se haga menos circulación extracorpórea y más ECMO, con el fin de que tengamos menos problemas con la anticoagulación, teniendo en cuenta que la anticoagulación para la circulación extracorpórea va a ser mayor en los objetivos, a diferencia del ECMO, y teniendo en cuenta que la canulación va a ser central con la circulación extracorpórea, mientras que con el ECMO podemos hacer canulación periférica sin problema. Aquí, dentro de las dudas que de pronto les generan algunos, bueno, pero recordemos que el venovenoso usualmente se hace a través de la yugular, pero describen que no hay como tal alguna limitación por la cánula que vaya, digamos, a generar algún tipo de complicación adicional o que limite, digamos, la intervención quirúrgica, que no hay, digamos, realmente problema. Entonces sería una medida útil para utilizar en estos pacientes. Niños con traqueoplastes de segmentos largos, necesidad de procedimientos combinados cardíacos o pulmonares, especialmente esos pacientes que van a requerir neumonectomías, trauma traqueobronquiales severos o cuando no es visible o no se puede invadir la vía aérea por el grado de obstrucción completo, esto especialmente para el grado 4 cuando se deja, digamos, este tipo de intervenciones. Dentro de las ventajas, es una técnica que nos permite ser una técnica de rescate, permite una mejor exposición quirúrgica, ya que no vamos a tener ningún tipo de dispositivo que nos va a estar invadiendo la vía aérea, nos va a permitir un adecuado control de la ventilación y un adecuado control hemodinámico. La desventaja es que pues requiere un planeamiento previo, requiere un equipo multidisciplinario, la coagulopatía que esto va a generar y la hemodilución que nos puede llegar a favorecer al sangrado y pues las lesiones vasculares que pueden ocurrir durante la canulación del paciente. Por último, tenemos también la estrategia de ventilar al paciente sin ningún tipo de dispositivo en la vía aérea. Esto especialmente se recomienda hacer con ventilación espontánea, ya sea con una cánula que se le esté colocando alto flujo de oxígeno o una máscara facial con presiones bajas. Aquí lo otro es utilizar la anestesia total endovenosa, al igual que en la ventilación en jet. Es importante mencionar que estas dos van a requerir la anestesia total endovenosa porque pues no se va a permitir la administración del halogenado pues a través de este catéter que les había mencionado anteriormente. Es importante que igual durante este tipo de procedimiento tengamos a nuestra disposición el equipo de vía aérea y como parámetros vamos a tener, digamos, de seguridad, una saturación hasta 90 y una PaCO2 hasta 60. Tenemos que va a estar contraindicada en los pacientes comórbidos con estas comorbilidades descompensadas. Adicionalmente, en los pacientes que tengan enfermedades reactivas no controladas de la vía aérea, pacientes que tengan malas funciones eh, pulmonares, derrames pleurales severos o inestabilidad hemodinámica. Dentro de las ventajas, tenemos menores traumas sobre la vía aérea, se evita el uso del relajante neuromuscular, una mayor recuperación en el posoperatorio en cuanto a tiempo y una menor cantidad de tiempo en la hospitalización. Dentro de las desventajas es que va a ser difícil el monitoreo de la ventilación, mayor riesgo de complicaciones secundarias a los anestésicos locales porque es importante topicalizar al paciente, entonces podemos em, a- pasarnos de las dosis tóxicas de los medicamentos, va a ser también una técnica desafiante para el cirujano, pueden tener accesos de todos los pacientes, como vamos a tener flujos de oxígenos altos, también esto puede ser una fuente de ignición para fuego en la sala de cirugía, también vamos a tener riesgo de aspiración porque no vamos a tener una adecuada protección de la vía aérea y por último, la dificultad para el succionar las secreciones de la vía aérea. Otra estrategia que es la menos descrita de todas, ya que requiere unos equipos bastante, digamos, especializados, es la ventilación con presión positiva de alta frecuencia, lo cual requiere eh, unos tubos especiales multiorificios
que lo que buscamos es administrar un volumen corriente entre 3 a 5 ml por kilo a una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto. Y esto lo que nos va a buscar es disminuir como tal el movimiento del campo quirúrgico, facilitándole al cirujano la, la facilidad, digamos, de la intervención quirúrgica. También tiene menor riesgo de lesión traqueal, esto teniendo en cuenta de que ayuda a estos múltiples orificios a tener una mejor distribución del gas. Sin embargo, tiene como desventajas que es difícil monitorizar la ventilación, se necesita un equipo especial y también puede verse asociado a barotrauma, ¿sí? En cuanto al mantenimiento anestésico, se puede hacer balanceado o se puede hacer con anestesia total endovenosa. El problema del hacer el mantenimiento balanceado va a ser esos episodios intermitentes de apnea que vamos a tener y que el paciente puede llegar a salirse de plano durante ese momento. Se han descrito incluso técnicas combinadas en donde se inicia en esa primera fase de disección con anestesia balanceada y después pasamos a una anestesia total endovenosa para el momento de la segunda fase, que es el de la resección y de la anastomosis. Usualmente se indica combinar la balanceada o la TIVA con Presex, teniendo en cuenta que en el posoperatorio lo que buscamos es tener al paciente lo más tranquilo posible y estas infusiones lo que buscan es mantenerse para extubar al paciente en una sedación consciente en la medida de lo posible. En cuanto a la anestesia total endovenosa, se habla pues de su necesidad, como ya les había mencionado anteriormente, en la ventilación en jet y cuando utilizamos, por ejemplo, ventilaciones de tipo con ECMO, perdón, la recomendación o con o el paciente que no va a tener una intubación, la recomendación es que en estos podemos utilizar medicamentos como el propofol, dexmedetomidina, remifentanil y los relajantes neuromusculares. Cada vez se describe que la mejor forma de llevar a estos pacientes durante el intraoperatorio va a ser con la anestesia total endovenosa que nos permite mantener un adecuado plano durante las tres fases del intraoperatorio. Ahora ya en el cierre y en el emerger, previo a que se cierre, se debe hacer una prueba de fuga de la anastomosis, la cual se hace em, haciendo una ventilación con presión positiva o lo que conocemos también como una valsalva de 20 a 30 centímetros de agua, más o menos durante unos 10 segundos, en donde deberíamos ver que no hay fuga a través de ninguna de las zonas de la anastomosis que se hizo. La recomendación es que estos pacientes busquemos hacer una extubación temprana, esta extubación temprana mencionada en la extubación en salas de cirugía, en donde tenemos que tener todas estas consideraciones: revertir el bloqueo neuromuscular, succionar las secreciones, idealmente con un paciente despierto o con una sedación consciente. Se describe que deberíamos colocar al paciente en una posición semisentado, ya que esto va a favorecer al paciente a disminuir la compresión secundaria a el contenido abdominal, evitando los movimientos bruscos del paciente y una posible lesión o ruptura de la anastomosis. Recordar que el paciente en la gran mayoría de casos va a mantener una flexión cervical, la cual va a ser mantenida en la gran mayoría de los procedimientos con una sutura que va desde el mentón hasta el tórax que permite que el paciente quede flejado con el fin de disminuir la tensión que va a haber sobre la anastomosis, evitando la disencia de la misma. Una adecuada analgesia, normotermia, buscando evitar em, el, los escalofríos en el posoperatorio y teniendo una adecuada protección con la ventilación con presión positiva, ya que esta también puede favorecer a la disencia de la misma. Algunos pacientes pueden llegar a quedar con tubos de Montgomery o tubos en T, que es lo que vemos en esta parte de acá. Esto especialmente en esos pacientes con alto riesgo de edema o con alto riesgo de hacer em, restenosis, lo cual pues es importante tenerlo en cuenta, ya que a través de él, en algunos casos, vamos a poder invadir la vía aérea, que lo voy a mencionar un poco más adelante.
En los casos donde tengamos que reintubar al paciente, que va a ser uno de los escenarios en los cuales no queremos llegar a enfrentarnos, es importante que lo hagamos siempre guiado con el fibrobroncoscopio. ¿Por qué? Porque vamos a tener unas limitaciones dado por, uno, la flexión extrema, el edema em, que se va a generar residual y el sangrado residual. En algunos pacientes que tengan el stent puede llegar a ser difícil. Entonces se debería guiar esta con fibrobroncoscopia con el fin de disminuir la cantidad de lesiones que podemos llegar a generar durante la intubación de estos pacientes que se han desaturado, que tienen deterioro del patrón respiratorio, que son las causas por las cuales necesitaríamos volver a intubar a un paciente. Si el paciente quedó con un tubo en T, la recomendación es que se puede llegar a ventilar a través del tubo en T, en donde se coloca un catéter Fogarty en el brazo proximal de este, generando aquí em, el inflado del neumo que este va a tener, evitando que cuando conectemos el circuito se vaya a fugar por por el brazo superior y que permita la administración del flujo que estamos administrando por el brazo inferior del tubo, que es una de las medidas que podemos utilizar de rescate mientras se empieza a resolver el problema del paciente. En cuanto a las medidas del cuidado en el posoperatorio, estos pacientes deben ir a la unidad de cuidados intensivos. Se debe tener especial cuidado con el posicionamiento del paciente, con el patrón respiratorio, con los cuidados de la herida, el control del dolor y el cuidado respiratorio, teniendo en cuenta la administración de oxígeno suplementario, las nebulizaciones y la fisioterapia respiratoria que le van a ayudar al paciente. Van a ser esas primeras 24 horas críticas en el paciente donde principalmente se ha visto la gran mayoría de las complicaciones, en donde aquí se deberá, digamos, comentarle pues a nuestros colegas en la unidad de cuidado intensivo del especial cuidado de la vía aérea y pues llamar en el caso de que el paciente tenga deterioro respiratorio al cirujano para no invadir la vía aérea a ciegas, sino guiado por un fibrobroncoscopio con el fin de evitar menos lesiones sobre esta. En algunos casos, algunos pacientes que tienen muy alto riesgo de perder la vía aérea, se podrán dejar con algunos intercambiadores fijos en la vía aérea. Esto usualmente no más de 12 horas para que en el caso tal de que se llegue a perder, se haga la colocación a través de un tubo endotraqueal sin lesionar tanto el tejido. Recordar que estos pacientes van a terminar con sondas de alimentación porque en los primeros días será la alimentación a través de esta y pues lo que les había mencionado, algunos van a requerir la ventilación a través de estos tubos de Montgomery o tubos en T mientras se resuelve, digamos, como el problema. Dentro de las complicaciones, podemos tener complicaciones a nivel respiratorio, como hipoventilación, atelectasias, obstrucciones en la vía aérea, ya sea por secreciones o edema. La recomendación es que para el manejo del edema durante el intraoperatorio utilicemos dosis de corticoide que pueden ir de 4 a 10 miligramos de dexametasona. En algunos casos, los manejos del edema muy severo, se recomienda el uso de las nebulizaciones con adrenalina contraindicado en los pacientes que estén con taquiarritmias. También se han descrito la combinación de helio con oxígeno que ayuda a mejorar la difusión de oxígeno. Sin embargo, esto va a estar limitado en los pacientes con hipoxemia severa. Tenemos que pueden haber pacientes que van a generar edemas pulmonares de presiones negativas, esto especialmente al esfuerzo respiratorio que pueden llegar a generar durante el posoperatorio. También vamos a tener lesiones iatrogénicas cuando, por ejemplo, hacemos pasos sin tener cuidado de la vía aérea de los diferentes tubos o de las diferentes herramientas que vamos a tener a nuestra disposición. Lesiones medulares también se han descrito por esa flexión tan severa que podemos llegar a generar en los pacientes. Entonces, lo ideal es que el paciente esté más o menos, la recomendación entre unos 30 a 45 grados de flexión, no más de eso, con el fin de evitar compresiones medulares. Y por último, también los pacientes pueden llegar a hacer aspiraciones de contenido gástrico, por lo que se recomienda el uso de una adecuada prevención de náuseas y vómitos en el intraoperatorio e incluso continuar
estas medidas de prevención en el posoperatorio y en el manejo del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Por último, para llevar a casa, les traigo un algoritmo que es, creo yo, como la fotico que uno debería tener ahí como en la mano, en donde nos habla del grado de obstrucción, nos habla de eso, cómo debería ser la inducción y el abordaje de la vía aérea. Entonces, la recomendación es que en esas estenosis que son más del 70% menos de 5 milímetros, deberíamos hacer un abordaje de la vía aérea con el paciente despierto, luego haciendo una dilatación y luego haciendo la colocación del tubo endotraqueal. En esos pacientes que están del 50%, se puede hacer con una inducción, ya sea inhalatoria, endovenosa, pero con el uso del fibrobroncoscopio, colocando un dispositivo de vía aérea supraglótico o un tubo endotraqueal para después llegar a la intervención quirúrgica y los modos ventilatorios, o los pacientes que van a tener obstrucciones menores del 50% o que ya estén traqueostomizados, se puede hacer una inducción endovenosa normal con la colocación de un tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico para ya después seleccionar cualquiera de las estrategias dependiendo de las características del paciente que tengamos, siendo la principal o la más utilizada la ventilación de campo cruzado, para después pasar a, una vez ya está con la anastomosis, la colocación de un tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico y después extubar al paciente. Entonces, esta fue la bibliografía que revisé por si alguno desea abordar un poco más sobre el tema, y le doy las gracias a todos por haber se conectado el día de hoy a la charla de reconstrucción traqueal. Dejo el espacio Bueno, para preguntas. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto. bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, doctor, desde la Sociedad Santanderiana, pues expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su excelente darnos información valiosa y pues contribuir con la actualización profesional de todos los asistentes, de todos los afiliados de la Sociedad Santanderiana y pues de pronto de otros asistentes que estén, provengan de otras sociedades, ¿sí? Esperamos poder contar con ustedes en próximos eventos y pues muchísimas gracias por la participación. Y como les indicaba, este webinar será cargado al canal de YouTube de la sociedad, entonces pues podrán consultar en cualquier momento nuevamente este webinar por si tienen dudas. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctor. En el chat, todos, la verdad, lo que expresan es que muy interesante la conferencia, que excelente conferencia, excelente información. Y también mucho agradecimiento a la doctora Marta Trujillo, que es la coordinadora del programa de anestesia de la UNAP, por el apoyo brindado a la Sociedad Santanderiana.